Muy bien, continuando entonces con el capítulo 3 de la asignatura Estabilidad 3. Vamos a la sección 3.4, donde se plantea formalmente el método de las deformaciones. En el video anterior hemos deducido un par de expresiones que nos permitían determinar el momento y el corte y las reacciones en los extremos de barra cuando se producían determinadas deformaciones en la barra, considerando siempre una barra articulada en ambos extremos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer en este video es plantear el método de las deformaciones a partir de las ecuaciones que usamos en el video anterior. Bueno, primeramente tomamos algunas consideraciones, ¿no es cierto? La barra que vamos a estudiar, una barra genérica como esta, empotrada en ambos extremos, de sección y monoelasticidad constante en toda su longitud. Los efectos que pueden producirse en esta barra son de tres tipos. Rotación en los extremos, es lo que ya habíamos visto. Las rotaciones, por supuesto, que vienen aparejadas con momentos flectores y por lo tanto con esfuerzos de corte también. También se pueden producir desplazamientos verticales en algunos de los extremos y, como vimos, estos desplazamientos a su vez producen rotaciones, por lo tanto producen momentos flectores y esfuerzo de corte. Y por último, se pueden producir también desplazamientos axiales de sus extremos o denominados nodos. Y estos desplazamientos axiales, por el contrario, producen esfuerzos normales, no producen ni corte ni flector. Bueno, al igual que en el método anterior, el método de las fuerzas que vimos, las deformaciones por esfuerzos normales pueden ser despreciadas. ¿Por qué? Porque su magnitud es muy inferior a las deformaciones que se producen por efecto del momento flector. Entonces, como hipótesis de cálculo del método, se decide despreciar las deformaciones por esfuerzo normal. Y es una hipótesis muy valedera, sobre todo en estructuras de alma llena como el hormigón. Bueno, entonces, a ver. Muy bien. Entonces, bajo cargas externas, además de lo que vimos en el video anterior, que debido a las rotaciones o a deformaciones que se producían en las barras aparecían solicitaciones, está claro que una viga empotrada también va a sufrir solicitaciones debido a cargas externas. Esto es algo que ustedes ya saben mucho. Entonces, consideramos la estructura que estamos analizando. Para este estado de cargas tenemos un diagrama de momento, por ejemplo, de este tipo, ¿no es cierto? Bilineal. Y un diagrama de corte así. Muy bien. Vemos que si reemplazamos a la estructura empotrada por una estructura apoyada en ambos extremos y colocamos los momentos de empotramiento perfecto, esta última estructura es equivalente a la anterior. Entonces la hemos transformado a una estructura empotrada en ambos extremos a una estructura articulada, pero con momentos M0 aplicados en sus apoyos. Estos momentos M0 no son otra cosa más que los momentos de empotramiento perfecto de una barra empotrada debido a cargas externas. Y estos momentos, el corte y reacciones, están tabulados porque la estructura es muy simple, empotrada. Entonces, en todas las tablas de solicitaciones y de elásticas encontramos este tipo de estructura. Y podemos determinarlo muy fácilmente. Entonces, según lo que vimos en el video anterior, una viga o una barra como la que está acá, dibujada inclinada, puede sufrir tres tipos de deformaciones: un desplazamiento axial U, un desplazamiento vertical V y rotaciones en sus extremos.
debido a estos desplazamientos o deformaciones, la estructura sufre o se producen esfuerzos internos que son las solicitaciones. Bueno, en el apartado 3.2a habíamos visto cuáles eran los momentos que se producían en los extremos de la barra cuando la misma sufría una rotación de apoyo, y todas las demás deformaciones permanecían iguales a 0. Esa parte era igual a estos dos primeros términos en esta ecuación, ¿cierto? Y en el apartado 3.3.2b vimos cuál era el momento que se producía en un extremo de barra cuando uno de sus extremos sufría un desplazamiento vertical. Y ahí aparecía este coeficiente que llamábamos rotación de barra, que era igual a la tangente del ángulo que forma el eje de la barra. O sea, delta B dividido L. Eso era phi. Entonces, si queremos conocer el estado final de solicitaciones, por principio de superposición de efectos, podemos sumar el momento que se produce cuando rota uno de los extremos más el momento que se produce cuando se produce justamente un desplazamiento vertical de uno de sus extremos. Entonces, estas dos ecuaciones me permiten calcular el momento en un extremo de barra cuando la misma sufre rotaciones en sus extremos o desplazamientos en sus extremos, o ambas cosas al mismo tiempo. Y aquí también podemos determinar las reacciones, por supuesto. Bueno, en este caso, al despreciar las deformaciones por esfuerzo normal, el desplazamiento U sub I tendrá que ser igual al desplazamiento U sub J, ¿cierto? Por hipótesis de cálculo. Y aquí tenemos estas dos ecuaciones que simplemente se obtienen de sacar factor común E dos veces E por I sobre L en la primera, y lo mismo acá. Muy bien, entonces hasta ahí, para aplicar plenamente el principio de superposición de efectos, además de los esfuerzos que se producen por deformaciones propias en la estructura, tendríamos que considerar las solicitaciones que se producen debido a las cargas externas. Entonces, para esta estructura que tiene cargas externas, se van a producir momentos M0, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, a las ecuaciones anteriores simplemente se le adicionan los momentos debidos a empotamiento perfecto. Y ahí tenemos las ecuaciones que denominamos ecuaciones de recurrencia. Estas ecuaciones son las que nos permiten plantear el método de las deformaciones. Entonces, habiendo deducido las ecuaciones de recurrencia, veamos un planteo manual o formal del método. Para eso consideremos este pórtico empotrado. Vemos en primer lugar que es hiperestático de tercer grado y con simplemente dos fuerzas. Aquí hemos dibujado una elástica tentativa de cómo sería la deformación del cuerpo y vamos a ver cuáles son las incógnitas del problema. En primer lugar, el método se denomina método de las deformaciones, justamente. Entonces ustedes podrán imaginar que las incógnitas son justamente las deformaciones, y lo que queremos llegar van a ser las solicitaciones del problema. Eso es lo que buscamos, pero las incógnitas van a ser las deformaciones. Habíamos dicho que las deformaciones por esfuerzo normal no se consideran, entonces las únicas incógnitas que vamos a tener van a ser rotaciones de nudo y rotaciones de barra, o sea, los omega y los phi. Vamos a tener 4 nudos, entonces hay 4 posibles rotaciones de nudo.
Pero si ven, el nudo 1 y el 4 están empotrados, entonces por condición de empotramiento la rotación tendrá que ser 0. Entonces rotación 1 y 4 empotrados. Luego vemos que si despreciamos las deformaciones por esfuerzo normal, la longitud de la barra 1, 2 y la de 3, 4 no puede variar. Podrá solamente rotar, así como está dibujado aquí, podrá desplazarse un delta, pero no puede descender el punto 2 ni el punto 3. Por lo tanto, la barra 2, 3 no va a tener rotación de barra. ¿Por qué? Porque para que ocurra una rotación de barra, uno de sus extremos tendrá que desplazarse perpendicular al eje. Y aquí no es posible porque cualquier desplazamiento vertical del punto 2 implica que la barra 1, 2 se deformó. Entonces la rotación de barra 2, 3 es 0. Y nos quedan como incógnitas la rotación de nudo 2 y 3 y las rotaciones de barra 1, 2 y 3, 4. Bien. Otra consideración que surge también de la misma hipótesis que vimos, que de no considerar las deformaciones por esfuerzo normal, es que la longitud de la barra 2, 3 no puede variar. Entonces lo que se haya desplazado el nudo 2 en este punto tendrá que ser lo mismo que lo que se desplazó el nudo 3. Por lo tanto, existe una relación entre Φ 1, 2 y Φ 3, 4. No son exactamente iguales porque está relacionado por la longitud, ¿no es cierto? Pero si hacemos la tangente del ángulo, la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto, delta sobre la longitud 1, 2. La tangente de este ángulo es delta sobre la longitud 3, 4. Al ser el delta el mismo, podríamos igualar esas dos expresiones y tenemos esta relación, ¿no es cierto? De donde podemos sacar que delta 3, 4 es igual a un cierto coeficiente, que es la relación de las longitudes, por delta 1, 2. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos reducido la cantidad de incógnitas. Y ahora tenemos solamente las dos rotaciones de nudo y una rotación de barra. Si tenemos tres incógnitas, de alguna forma tendremos que obtener tres ecuaciones. Bueno, llamando K y J a coeficiente de rigidez. El método entonces va a consistir en proponer las ecuaciones de recurrencias en todas las barras que están aquí, y vamos a obtener ecuaciones que me den los momentos en los extremos de barras para rotaciones de barra o de nudos que son incógnitas. Y luego, una vez propuestas estas ecuaciones de recurrencia en todas las barras, plantearemos las condiciones de equilibrio necesarias para que el sistema en general esté en equilibrio. Entonces, así es como planteamos el método. En primer lugar, planteamos las ecuaciones de recurrencia y luego tendremos que encontrar cuáles son las ecuaciones de equilibrio que necesitamos plantear. Antes, vamos a analizar el esfuerzo de corte que se produce en una barra cualquiera, una barra IJ, que está sometido a una carga externa, P. Puede ser una carga puntual, una carga distribuida, cualquiera. El momento en los extremos de barra eran igual a M0 más el M asterisco. O sea, el M asterisco era la función de las rotaciones en los extremos de barra. Entonces, estos M y J surgen de las ecuaciones de recurrencia. Entonces, debido a la carga externa, yo voy a tener corte, o sea, tengo un estado de cargas debido a dos momentos en los extremos más algo externo, en este caso una carga puntual. Entonces, podríamos obtener el corte final aplicando lo que hemos hecho hasta ahora, que es el principio de superposición.
Es decir, primero vamos a tener corte debido a la carga externa, llamamos QP, luego una cupla que va a tratar de equilibrar al momento M0 y otra cupla que tratará de equilibrar al momento M asterisco. Estos cortes, por supuesto, que se pueden obtener haciendo sumatoria de momento en este extremo. M0 tiene sentido antihorario, entonces aquí tendré que tener un momento, un corte hacia abajo, que va a ser igual a la suma de los momentos dividido la longitud. Y bueno, esto es lo que le vengo diciendo. El Q va a ser el corte final. El QP es el debido a la carga externa. Entonces, en una barra, la 1, 2 y la 3, 4, que eran las barras verticales, ¿cierto? Esas barras justamente no tienen cargas externas aplicadas, entonces el QP va a ser 0, pero va a tener un cortes debido a los momentos en extremos de barra, o sea, el momento 1, 2 y 2, 1, que son los momentos que están aplicados en los dos extremos de barra. Y la 3, 4 lo mismo, no tiene carga externa, entonces los momentos en extremo de barra me van a producir una cupla de corte. Estas ecuaciones surgen de reemplazar las ecuaciones de recurrencia que hemos deducido en la filmina anterior. Bueno, esto es lo que les dije. Momentos externos tampoco van a tener esas barras. Estos momentos M0 tampoco va a haber. ¿Por qué? Porque justamente no hay cargas externas aplicadas. Entonces simplemente Q2.1 y Q3.4 están relacionados con las rotaciones en el nudo 2. ¿Por qué no aparece el nudo 1 aquí? Porque el nudo 1 está empotrado, entonces ya lo anulamos. Y el 3.4 lo mismo. Está relacionado solamente con la rotación del nudo 3 y de la barra 1.2. No aparece la rotación del nudo 4 porque está empotrado, y tampoco aparece la rotación de la barra 3.4 porque ya la pusimos en función de la rotación de la barra 1.2, que fue lo que hicimos en la primera filmina. Bueno, entonces para plantear las condiciones de equilibrio necesitamos aislar algún tramo de la estructura, así como hicimos en estabilidad 1 o como hicimos en el práctico número 1 de la asignatura. Tenemos que aislar cualquier tramo y plantear el equilibrio. Muy bien, aquí hay una cuestión importante, que como el método desprecia las deformaciones por esfuerzo normal, no podemos incluir al esfuerzo normal en ninguna de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque justamente es adicionar una incógnita que no la podemos resolver con este método. Entonces cualquier tramo que consideremos no tendrá que incluir al esfuerzo normal como una incógnita en el planteo. Entonces lo primero que surge es aislar los nudos y plantear la condición de equilibrio de momentos. Entonces obtenemos en el nudo, este sería el nudo 2, la sumatoria de momentos tendrá que ser 0. Fíjense que el sentido del momento es horario. Entonces acá lo que estamos diciendo, que estamos asumiendo que el momento que no sabemos cuánto vale va a ser positivo. Nuestra convención de signo que vimos en el video anterior decía que en la barra el momento antihorario era positivo. Entonces en el nudo el momento positivo será horario, ¿sí? Entonces M21 más M23 tendrá que ser igual a 0.
reemplazando las ecuaciones de recurrencia en estas dos, llegamos a una ecuación que depende de la rotación del nudo 2, rotación del nudo 3 y de la rotación de la barra 1, 2. Otra condición de equilibrio va a ser justamente la sumatoria de momentos en el nudo 3. Lo mismo que en el caso anterior. El sentido de los momentos va a ser horario. ¿Por qué? Porque en la barra el antihorario era positivo. Si hubiera un momento aplicado en el nudo, tendré que incluirlo aquí, en esta ecuación, ¿no es cierto? Y por supuesto que ese momento tendrá que ir con su signo. ¿Por qué? Porque es un momento externo que yo ya sé que es positivo o negativo. Entonces, este es el momento en el cual lo incluimos. Entonces aquí hacemos lo mismo, reemplazamos las ecuaciones de recurrencia, de la barra 2, 3 y 3, 4. Y tenemos otra ecuación que depende de la rotación del nudo 2, del 3 y de la barra 1, 2. Entonces tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. La tercera ecuación consiste en cortar a la estructura abajo. Si yo corto la estructura, recuerden que tienen que aparecer las tres solicitaciones: el corte, el momento y el normal. Muy bien. Aquí aparecen las tres, pero nosotros solamente ponemos de manifiesto la solicitación que nos interesa, que es justamente el corte. Porque la ecuación de equilibrio que vamos a plantear es la sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces en la sumatoria de fuerzas horizontales, si ven en el extremo 2 y en el 3 aparece el corte, aparece el esfuerzo normal, en la sumatoria de fuerzas horizontales no interviene. Y el momento también está, pero no interviene en sumatoria de fuerzas horizontales. Pero sepan que cada vez que cortan en la estructura tendrán que poner de manifiesto todos los esfuerzos internos. Y de esa manera es más difícil equivocarse. Muy bien, entonces tendremos el corte 1, 2, el corte 3, 4 y una fuerza que ya está aplicada. Estos son los cortes que hemos obtenido aquí mismo. 1, 2 y 3, 4. Reemplazamos en esta ecuación y reacomodando tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Aplicando cualquier método de resolución podemos obtener la rotación del nudo 1, del 2 y de la barra. Conocida la rotación de las barras, basta con reemplazar estas rotaciones en nuestras ecuaciones de recurrencia, que fue lo primero que planteamos, y vamos a obtener todos los momentos en extremo de las barras. Y el paso siguiente va a ser plantear el trabajo práctico número 1, es decir, dado una estructura hiperestática con momentos aplicados en sus conocidos, aplicados en sus extremos de barra, calcular las solicitaciones. Tendremos que aislar todos los tramos y poner de manifiesto los momentos flectores en los extremos. Muy bien. Este es un método muy interesante desde el punto de vista conceptual, el método de las deformaciones, porque les abre un poco la cabeza a los alumnos sobre cómo se deforman las estructuras, cómo dibujar las elásticas, y bueno, permite determinar muchas estructuras que no sean, cuyo grado de hiperestaticidad no sea muy elevado. Ya cuando el grado de hiperestaticidad es más elevado y se vuelve más compleja la estructura y el número de incógnitas es más grande, es conveniente un método matricial o el método de la rigidez que vamos a ver en el capítulo 4, que es un método más sistemático que permite además programar al método en una computadora. Este método de las deformaciones, al no ser sistemático, porque ustedes tienen que elegir las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, no es posible su programación.